¿Cómo están, cibernautas, seguidores de este canal Multiversidad Matemática? En este vídeo vamos a estudiar y vamos a resolver algunos problemas, algunos ejercicios de las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes y de orden superior, es decir, superior al primer orden. Para una mejor comprensión de este tipo de ecuaciones diferenciales, hemos dividido justamente este capítulo en dos partes. En el presente vídeo vamos a estudiar aquellas ecuaciones diferenciales lineales que son homogéneas y en el siguiente vídeo estaremos estudiando las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Vamos a ver por qué se llama una ecuación diferencial homogénea. Aquí tenemos, como pueden apreciar, una ecuación diferencial en términos de las derivadas, cuyos coeficientes a sub n menos 1 hasta a sub 0 dependen de x. En este caso se dice que son ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Está igualado a 0. Entonces la condición para tener una ecuación diferencial que sea homogénea es que la ecuación diferencial esté igualada a 0. Si los coeficientes que tenemos aquí a sub n hasta sub 0 son números, son constantes, entonces vamos a llegar a una ecuación diferencial que se denomina ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Es decir, a sub n menos 1 hasta sub 0, ahora no son funciones, sino son números. Para comenzar a estudiar este tipo de ecuaciones, vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo, partiendo de una ecuación de segundo orden. Fíjense aquí, tenemos una ecuación de segundo orden, la derivada segunda de y respecto de x dos veces, más a sub 1, derivada de y respecto de x, más a sub 0 por y igual a 0. O se puede escribir también de esta otra manera, y segunda más a sub 1 y' más a sub 0 por y igual a 0. Entonces no se olviden, es una ecuación diferencial homogénea porque está igualada a 0. Ahora, ¿cómo hallamos la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficientes constantes? Vamos a recordar, en las funciones tenemos una función muy importante que utilizamos, que si la integramos, la derivamos, etc., mantiene su estructura, no cambia. Y ustedes saben que esa función es y igual e elevado a la x, o y igual a e a la lambda x, donde lambda es una constante. Entonces, si hallamos la primera derivada, tendríamos aquí y' igual a lambda por e a la lambda x, y la segunda derivada sería igual a lambda al cuadrado por e a la lambda x. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar las derivadas, las dos derivadas y la función original, y igual a e a la lambda x, en esta ecuación diferencial de segundo orden que tenemos aquí. Y va a quedar, ya factorizando el e a la lambda x, queda, fíjense, un polinomio en términos de lambda. Una ecuación, en este caso algebraica, que está igualada a 0, con coeficientes constantes. A esta ecuación se denomina la ecuación característica y es parte, y a p de lambda sería el polinomio característico. Ahora, una ecuación algebraica de segundo grado puede tener 4 tipos de soluciones. La primera solución puede ser aquellas raíces reales diferentes, la segunda serían las raíces reales iguales, la tercera raíces complejas y la cuarta raíces imaginarias. Y después puede haber, obviamente, combinaciones de todas esas raíces. Vamos a estudiar primero las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes que tienen raíces reales diferentes. Entonces, vamos a poner aquí que vamos a suponer que las dos raíces son alfa 1 y alfa sub 2, donde alfa 1 es diferente de alfa sub 2. Como ahora tenemos una ecuación algebraica, entonces podemos escribir ya factorizando d menos alfa sub 1 por d menos alfa sub 2. Repito, con la condición de que alfa sub 1 es diferente de alfa sub 2. Entonces, ¿cómo sería la solución cuando las raíces son diferentes? Aquí tenemos el operador L1, que va a ser d menos alfa sub 1, aplicado a y, de donde sale que y sub 1 es igual a e a la alfa 1x. Y la otra solución será igual, y sub 2 igual a e a la alfa sub 2x. Si comprobamos con el bronsquiano la independencia lineal, vamos a tener que el bronsquiano va a ser diferente de 0. Pueden ustedes calcular y esto no les va a dar 0. Por tanto, concluimos que la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes y que tiene raíces reales diferentes
no es nada más que y de x igual, y aquí es la combinación lineal, c sub 1 por e a la lambda, a la alfa 1x, más c sub 2 por e a la alfa sub 2x. Esta viene a ser la solución general cuando las raíces reales son diferentes. El modelo matemático de este tipo de ecuaciones, ya desde el punto de vista físico, podemos llamar así, de las vibraciones y oscilaciones, en este caso tendríamos simplemente un pulso muerto, es decir, cuando las raíces son reales, no interesa a la física, no hay ningún movimiento vibratorio u oscilatorio, sino se denomina un pulso muerto, ¿no? Entonces aquí tenemos ya reemplazando x por t, y esto sería una vibración sobreamortiguada, hablando en términos de la física. Un ejemplo, tenemos una ecuación diferencial aquí de segundo orden, y segunda menos y' menos 6y igualada a 0. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos este tipo de ecuaciones? Podemos directamente reemplazar el operador diferencial, en este caso d, donde veas y segunda le pones d al cuadrado, donde veas y' d, y donde no haya derivada simplemente se pone en este caso 6. Tendríamos d al cuadrado menos d menos 6 y lo igualamos a 0. Entonces con esto hemos conseguido tener una ecuación algebraica. El siguiente paso es factorizar. Aquí la clave de este tipo de ecuaciones es la factorización. Así que les recomiendo que revisen todos los métodos que hay para factorizar ecuaciones algebraicas. Ahora, este tipo de ecuaciones lo tratamos simplemente como una ecuación algebraica. Es decir, tenemos que factorizar esta ecuación, d al cuadrado menos d menos 6 igualado a 0. Factorizando, tenemos aquí d menos 3 y d más 2. Entonces las raíces son 3 y menos 2. ¿Cómo hallamos la solución general de este tipo de ecuaciones? En realidad ya escribimos, hacemos la combinación lineal. Aquí tenemos y de x igual a c sub 1 por e a la 3x más c sub 2 por e a la menos 2x. Esta viene a ser la solución general de este problema, de este ejemplo que hemos visto. Ya usando MATLAB, ¿qué se puede hacer con MATLAB? ¿Cómo resolvemos con MATLAB? Escribimos y igual a dsolve, así como está aquí, dsolve, y aquí ponemos, ¿no?, la derivada segunda de y menos derivada primera menos 6 por y igualado a 0 en términos de x. Ahora, si se fijan ustedes, la solución prácticamente es la misma que hemos encontrado aquí, ¿no? Las constantes, no hay problema, el número que se tiene acá, los subíndices, y sale igual a c sub 2 por e a la 3x más c sub 3 por e a la menos 2x. También se puede hallar una solución particular si es que se conoce la condición inicial, como en este ejemplo. Tenemos que y' en 0 es igual a 1 y y en 0 es igual a 2. Con lo cual, resolviendo con MATLAB, tenemos esta solución particular que tenemos aquí. Escribimos de esta forma en MATLAB y la solución nos va a arrojar que y es igual a exponente a e a la menos 2x más e elevado a la 3x. Graficando con zplot tenemos esta bonita gráfica que ustedes están viendo aquí. Entonces, de esta forma resolvemos una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes. El siguiente tipo de ecuaciones que estamos analizando son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen raíces reales iguales. Es decir, alfa sub 1 será igual a alfa sub 2 y esto igual a alfa. Entonces aquí si nosotros factorizamos vamos a tener d menos alfa y esto elevado al cuadrado. La primera solución será y sub 1 igual a e a la alfa x. Y bueno, ¿cómo calculamos la segunda solución? Porque vendría a ser prácticamente lo mismo, porque es la misma alfa. Aquí es donde utilizamos la fórmula de Abel. Tenemos aquí la fórmula de Abel para hallar la segunda solución. Entonces podemos encontrar esta solución y saldrá de esta forma. La segunda solución será x por e a la alfa x. Haciendo la combinación lineal, tendríamos que y de x es igual a c sub 1 por e a la alfa x más c sub 2 x por e a la alfa x. Más adelante vamos a generalizar cuando tengamos ecuaciones diferenciales de órdenes aún superiores al 2. Físicamente, ya en un modelo matemático, este modelo matemático se denomina amortiguamiento crítico, que tampoco es un movimiento oscilatorio y por tanto no tiene mucho significado, mucho interés, digamos, en el campo de la física. Un ejemplo, vamos a resolver esta ecuación diferencial
y segunda más 4y' más 4y igual a 0. Escribiendo en términos de operadores, tenemos aquí la ecuación algebraica en este caso ya, y vemos que podemos factorizar, y eso nos da d más 2 elevado al cuadrado igual a 0. Por tanto, las raíces, en este caso tenemos es 2, pero de multiplicidad 2. ¿Cómo escribimos la solución? Hacemos la combinación lineal, y de x igual a c sub 1 por e a la menos 2x, más c sub 2x por e a la menos 2x. Ahora, en MATLAB, ¿cómo lo resuelve MATLAB? Ya conocemos el comando para resolver las ecuaciones diferenciales, y igual a dissolve, y entre paréntesis ponemos la derivada segunda más 4 de la primera derivada más 4 igualado a 0 en términos de x. Si es que se fijan, la solución final que nos arroja MATLAB también se parece a esta, ¿no? Tiene que ser la misma. Y aquí tenemos además las condiciones iniciales. Si conocemos la condición inicial, y en 0 igual a 1, y esta otra condición, la derivada de y en 0 igual a 4, escribimos en MATLAB con las condiciones iniciales, que están justamente aquí, y en 0, 1, y la derivada en 0 vale 4. Con lo cual obtenemos esta solución, y igual exponente e a la menos 2x más 6x por e a la menos 2x. Y con EZPlot podemos graficar obteniendo esta bonita gráfica que ven aquí. Entonces, ese es el segundo tipo de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas, de coeficientes constantes, cuando las raíces son iguales. El tercer caso serán las raíces complejas, es decir, alfa sub 1 será formada por dos partes, una parte real a más j o i, que es la raíz de menos 1 por b, y alfa sub 2 será la conjugada, ¿no? La raíz conjugada, a menos j o ib. En este caso, si escribimos por la notación que tenemos aquí, y1 de x va a ser e a la alfa 1x, igual a e a la a más jb por x, y esto llevando esta forma de Euler a su forma trigonométrica, tendríamos que es igual a e a la ax por coseno de bx más j seno de bx, y E2 será muy similar, pero aquí con un signo menos, es decir, su conjugada. Pero fíjense, aquí aparece j o i, si quieren ustedes, que es la raíz imaginaria, raíz de menos 1, ¿no? Nosotros estamos trabajando dentro del cuerpo de los reales, no de los complejos. Con esto ya estaríamos saliéndonos, estaríamos cambiando de dominio, si quieren, al de los complejos. Entonces, para solucionar este pequeño inconveniente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar otra solución, y sub 1 de x, pongamos y sub 1 en romano, que va a ser algo así como la media entre y1 y y2. Ponemos y1 más y2 entre 2, y la otra solución, y2 de x, será igual y1 menos y2, pero aquí le ponemos un i. Aquí tiene que haber un i. Y si ustedes sumando estas dos expresiones, van a ver que en la primera, coseno con coseno serían 2 veces coseno, ese 2 con ese 2 se simplifica, y queda e a la x por coseno de bx, lo que tenemos aquí. En cambio el seno desaparece porque es más y el otro es menos, va a desaparecer. Ahora, para la segunda solución, aquí hacemos la resta. y1 menos y2, es decir, coseno de bx menos coseno de bx, va a desaparecer ese coseno. Y por otro lado, j seno de bx menos j seno de bx, tendríamos 2 veces j seno de bx. Ese 2j o 2i, como quieran, con este de aquí, se va a cancelar y va a quedar solamente e elevado a la x por seno de bx. Entonces, con estas nuevas soluciones que hemos encontrado, ahora tenemos la siguiente solución. La solución general será y de x igual a c sub 1 por y más c sub 2 por y2, aquí es y1, y2, y eso es igual a, ya factorizando el la exponente, e a la x, y entre paréntesis c sub 1 por coseno de bx más c sub 2 seno de bx. Entonces ahora hemos llegado a tener una solución real de la ecuación diferencial cuando tiene raíces complejas. Y el bronsquiano, ustedes pueden comprobar de estas soluciones, es igual a b por e a la 2 ax diferente de 0. Este tipo de ecuaciones diferenciales, dependiendo de la constante a, en este caso de la parte real, puede ser una vibración u oscilación subamortiguada, ¿no? Donde b va a ser igual a b doble,
que es la frecuencia del sistema libre amortiguado. Por tanto, este tipo de ecuaciones sí interesan al campo de la física. Y si A es menor que 0, entonces la amplitud será decreciente con el tiempo. Y si A es mayor que 0, será hacia arriba, se convertirá en un sistema inestable. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, fíjense, y segunda más 2y' más 17y igual a 0. Si lo llevamos en términos de operadores, tenemos aquí, y queda d cuadrado más 2d más 17 igual a 0, y esto es lo que tenemos que factorizar. Si ustedes aplican cualquier método de factorización, les sale que las raíces, en este caso, son complejas. R sub 1 es igual a la primera raíz a menos 1 más 4i, y la segunda será muy similar pero conjugada, menos 1 menos 4i. Ya sabemos que A vale menos 2, o mejor dicho menos 1, y B vale 4, tenemos 4, entonces lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula de la solución. Y aquí obtenemos la solución general de esta ecuación, y de x igual a e a la menos 1x, y entre paréntesis se sub 1 por coseno de bx, pero b vale 4, este 4 de x, más c sub 2 por seno de 4x. Este tipo de ecuaciones también se puede resolver con MATLAB. ¿Cómo escribimos? Como sabemos, aquí le ponemos y igual a dissolve, y aquí la segunda derivada, primera derivada, la función sin derivar igual a 0, y aquí vamos a resolver la ecuación en términos de x. MATLAB nos bota este resultado, ¿no?, que es prácticamente lo mismo. C sub 1 por coseno de 4x e a la menos x, más C sub 2 seno de 4x por e a la menos x. Si tenemos una condición inicial, como aquí en el ejemplo, dice, si y en 0 es igual a 1 y y' en 0 es igual a 2, escribimos de esa forma aquí en MATLAB con este comando, y aquí tenemos las condiciones iniciales, y MATLAB nos arroja este resultado. Si lo graficamos con esa zplot, llegamos a esta gráfica de donde pueden ver, tiene una oscilación amortiguada, va decreciendo la amplitud, pero está oscilando, ¿no? Comienza oscilando y empieza a decrecer. Entonces, de esta manera podemos resolver una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes cuando sus raíces son complejas. El cuarto caso que vamos a ver son las raíces imaginarias, es decir, imaginarias puras. Eso significa que del anterior caso, del tercer caso, A vale 0, es decir, la parte real se hace 0. Por tanto, alfa sub 1 será igual a jb y alfa sub 2 igual a menos jb. Y escribiendo la solución general, el exponente que era e elevado a la x, ahora va a desaparecer, se vuelve 1, porque A vale 0, y solo va a quedar así. Y de x será igual a c sub 1 por coseno de bx, más c sub 2 seno de bx. Y su bronsquiano va a salir solamente b, ¿no? El bronsquiano de cuando las raíces son imaginarias es igual a b diferente de 0. Veamos este ejemplo, que tenemos y segunda más y igual a 0. Llevando en términos de operadores, tenemos d al cuadrado más 1 igualado a 0. Si factorizan ustedes, tenemos las dos raíces que son raíces imaginarias puras. R sub 1 igual a i y R sub 2 igual a menos i. Si resolvemos con MATLAB, va a ser muy similar como ya introducimos la ecuación con MATLAB, y igual a dissolve, aquí la segunda derivada, más y igual a 0 en términos de x, y aquí tenemos la solución. Y igual a c sub 1 por coseno de bx, pero bx vale 1, entonces aquí queda simplemente coseno de x, más c sub 2 por seno de x. Ahora, si habría condiciones iniciales, las aplicamos aquí, sería que y en 0 igual a 1 y y' en 0 igual a 2, introducimos a MATLAB nuevamente y nos sale esta solución. Y igual a coseno de x más 2 seno de x. Podemos graficar y obtenemos esta bonita imagen aquí, una oscilación prácticamente pura, una oscilación sinusoidal. Conociendo las ecuaciones de segundo orden, que hemos visto ya los 4 casos, cuando tienen raíces reales diferentes, raíces reales iguales, raíces complejas y raíces imaginarias, podemos generalizar a una ecuación de orden n. Entonces va a ser esto muy sencillo, como pueden ver aquí, vamos a llegar a esta ecuación algebraica haciendo el reemplazo y igual a e a la lambda x, ¿no? Entonces llegamos a esta ecuación y lo que tenemos que hacer ahora es factorizar.
¿no? Es una ecuación de coeficientes constantes de grado n en este caso. Entonces factorizamos y al factorizar vamos a encontrar las n raíces, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n. Vamos a tener también n operadores diferenciales, L sub 1 hasta L sub n. Aquí términos factorizados, también n, como pueden ver aquí. Y si Y1 es solución de L1 de Y igualado a 0, Y2 de la solución de L sub 2 de Y igualado a 0, yn será la solución del operador L sub n de Y igualado a 0. Entonces, conociendo todo esto, hacemos simplemente la combinación lineal que ven aquí. Y de x, la solución general, será igual a c sub 1 por y sub 1 de x, más c sub 2 y sub 2 de x, más hasta llegar a c sub n por y sub n de x. Ahora, si las raíces son reales y diferentes, como en el primer caso que habíamos visto anteriormente, entonces la solución será esta. Tendríamos todas las constantes de c sub 1 hasta c sub n que van a multiplicar a los exponentes e a la alfa sub 1x, e a la alfa sub 2 de x, hasta e a la alfa sub n de x. Ahora, si estas raíces son, tienen multiplicidad, es decir, se repiten, son raíces iguales, entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos aquí la primera solución, será igual a e a la alfa x, la segunda será y sub 2 de x igual a x por e a la alfa x, la tercera será x al cuadrado por e a la alfa x, y la solución enésima será x a la n menos 1, siempre un grado menor, n menos 1 frente a n, ¿no? Y de n igual a x a la n menos 1 por e a la alfa x. Entonces, estas son las soluciones cuando las raíces de ese polinomio son reales, pero se repiten. Tenemos aquí otro caso cuando son las raíces complejas. Entonces, fíjense, es muy similar la solución. Aquí tenemos e a la x coseno de bx, y aquí escribimos y sub 2 de x, la primera solución. Si es que se repite, hay una multiplicidad. Aquí será x por e a la ax seno de bx. Si se sigue repitiendo, x al cubo, e a la x al cuadrado por e a la x por seno de bx. Y en forma general tendríamos así, de esa manera. Y sub 2k menos 1 de x igual a x elevado a la k menos 1, e a la x coseno de bx. Y para el otro caso, y sub 2k de x igual a x a la k, e a la ax por seno de bx. O sea, con esta teoría podemos escribir cualquier tipo de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, una ecuación de cuarto orden. Tenemos aquí y a la cuarta más 6y tercera más 9y segunda más 24y prima más 20y igualado a 0. Si lo escribimos en forma de diferenciales, aquí está la ecuación, que se vuelve una ecuación algebraica. Entonces, por cualquier método podemos hallar las raíces. Nosotros lo hicimos utilizando MATLAB, con este comando, era igual a roots. Aquí ponemos los coeficientes del polinomio o de la ecuación. 1, aquí ponemos menos 6, despejando, 9, menos 2, etcétera, etcétera. Escribimos aquí y nos sale las raíces. MATLAB nos da las raíces respectivas. Conociendo las raíces, aquí podemos ver que hay dos raíces diferentes, pero hay también dos raíces complejas. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, las soluciones, las cuatro soluciones serían de esa forma. Y sub 1 igual a e a la 0.6653x por seno de 2.3738, etcétera, etcétera. Y estas son las raíces reales, pero que no se repiten. La solución numérica del anterior problema se puede escribir así con MATLAB, ¿no? Este es lo que introducimos a MATLAB. Y ponemos aquí, porque es de cuarto grado, en este caso el polinomio o la ecuación algebraica, ponemos forman long e y escribimos así, y es solve igual a tanto. Ponemos acá el polinomio y este es el resultado que nos arroja MATLAB. Cuando queremos, fíjense, muchos decimales, es ahí donde escribimos el nuevo formato, largo, ¿no? Para escribir. Entonces aquí, si se fijan, tenemos muchísimos decimales. Estos son los complejos, las raíces complejas con i, y estas serían las otras raíces que no son complejas ni imaginarias, son reales y que tampoco se repiten. Aquí hay un problema. Y ya está factorizado el polinomio. Tenemos d menos 2 al cuadrado por d más 1 por d al cuadrado más 4, y todo esto elevado al cuadrado igualado a 0. ¿Qué es lo que se pide? Encontrar o escribir, en este caso ya, la solución general
de esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial que está factorizada. Si se fijan aquí tenemos en esta primera parte una raíz 2, pero de multiplicidad 2, es decir, 2 se repite 2 veces. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Y aquí está la forma en que se lo expresa en la solución general. C sub 1 por e a la 2x más c sub 2, xe a la 2x. Luego tenemos este otro término d más 1. No se repite, es real el menos 1, despejando de aquí menos 1. No se repite, entonces lo tenemos aquí. Lo ponemos aquí como c sub 3, e a la menos x. Después tenemos aquí otro término, d al cuadrado más 4. Si ustedes se fijan, va a salir una raíz imaginaria. Despejando de aquí d al cuadrado más 4 igualado a 0, va a ser la raíz más menos 2i. Pero se repite 2 veces. Por tanto, hacemos esta combinación lineal que ven aquí. C sub 4 coseno de 2x más C sub 5 seno de 2x más C sub 6 x por coseno de 2x más C sub 7 x seno de 2x. Entonces, esto es importante tomar en cuenta cuando se tienen raíces que se repiten, como el ejemplo que estamos analizando. Les dejo una práctica para que vean ustedes. Aquí tenemos 3 ejercicios para hallar. Aquí debo decirles, por ejemplo, este ejemplo, el 6, de qué orden será la ecuación diferencial. Entonces podemos ver aquí tenemos d menos 2 elevado al cuadrado, d más 1, y aquí d al cuadrado más 4, y eso elevado al cuadrado. El orden, aquí por ejemplo hay que multiplicar los exponentes. Sería 2 por 2, 4, más este que es elevado a la 1, sería 5, más 2, 7. Es decir, tiene que haber 7 soluciones. Repito, aquí es 2, 2 por este 2, 4, más 1, 5, más este 2, 7. Tendrá que haber 7 soluciones y comprobamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Además tiene que haber 7 constantes, de C sub 1 hasta C sub 7. Esa es una excelente manera de comprobar que estamos haciendo bien, resolviendo muy bien el ejercicio, la ecuación diferencial, porque tiene que coincidir el orden con el número de constantes y el número de soluciones. Ahora sí, les dejo la práctica para que ustedes lo hagan. También lo pueden llevar a MATLAB, pueden graficar con zplot, etcétera, etcétera. En el siguiente vídeo vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de coeficientes constantes. Y en el aula virtual estaremos resolviendo otros problemas relacionados a este tipo de ecuaciones que hemos visto, con raíces reales diferentes, raíces reales iguales, raíces complejas y las raíces imaginarias puras.